De hecho, ya vamos a iniciar, ¿verdad? La parte fue introductoria, ¿verdad? Para ver cómo estábamos. Pero jóvenes, se encuentren muy bien, es un gusto siempre saludarles. Espero que continúen con la misma motivación con la que iniciamos el primer día, jóvenes, porque los temas que nos tocan ver de aquí en adelante son temas muy interesantes, jóvenes. El primero de ellos, bueno, les comento un poco qué vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a resumir, fíjense, no tanto a analizar a detalle, porque mucho ya lo hemos estudiado, vamos a resumir las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas, que es por demás la más utilizada en economía, como ustedes ya se han dado cuenta un poco en la evidencia que les he mostrado, ¿verdad? Vamos a resumir, pero a repetir, no a estudiar a detalle, porque prácticamente ya lo hemos visto a lo largo de estos meses. Las propiedades de la función Cobb-Douglas sería la primera parte de la clase del día de hoy, y en la segunda parte, que yo diría que es la parte medular, nosotros vamos a estudiar un nuevo modelo de producción que se llama frontera de posibilidades de producción. Digamos que ese tema en particular tiene implicaciones muy importantes cuando ustedes estudian la teoría del equilibrio general, que es un tema avanzado de microeconomía. Para quienes están interesados, la frontera de posibilidades de producción es una herramienta muy utilizada para poder analizar el equilibrio general en microeconomía. Eso es cuanto a la clase del día de hoy. Pero yo les daba el contexto, jóvenes, que lo que vamos a ver en lo que nos resta del semestre tiene implicaciones muy importantes incluso para la macroeconomía, ¿sí? Entonces, eso venía a que hay que mantener la motivación en el curso como la tenemos desde el primer día, porque los temas que nosotros vamos a ver, no solo el día de hoy, sino de aquí en adelante, son temas muy importantes, no solo para el contexto microeconómico, sino también para el análisis macro, que son temas que obviamente ustedes van a ver en el transcurso de la carrera, ¿sí? Entonces, jóvenes, inicio con lo que ya les había comentado. Vamos a resumir, digamos que voy a agregar un par de propiedades adicionales, pero en esencia lo que voy a hacer es que voy a resumir las propiedades o características de la función de producción Cobb-Douglas. Para ello, pues, les voy a mostrar las diapositivas que ustedes tienen a la mano respecto de dichas propiedades. Entonces, el enfoque va a ser más bien cualitativo que cuantitativo. Digamos que la mate que ustedes van a ver en las diapositivas, pues están para que ustedes las puedan replicar, más que para que las hagamos acá en la pizarra, ¿sí? Como ha sido usual, digamos, en las clases que nosotros hemos desarrollado, solo en aquellas que son muy relevantes, pues me detengo en la mate, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces voy a mostrar una ventana y vamos a analizar las propiedades de la función Cobb-Douglas, jóvenes, ¿sí? Las propiedades o características, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tienen ustedes en su pantalla tema de la clase del día de hoy, propiedades o características de la función Cobb-Douglas. Para ello nosotros vamos a trabajar con la forma paramétrica de dicha función, y pues como les digo, es una especie de resumen porque no me voy a detener en aspectos que ya conocemos, obviamente en la notación tampoco, porque ustedes ya conocen la notación, ya saben que Q hace referencia al nivel de producción, que es función del capital y el trabajo, ¿sí? Que dijimos que representaba, jóvenes, necesito que me ayuden, vamos a ver, Cristian, por favor, Cristian, ¿qué dijimos que representaba esta variable A? La tecnología. Bien, gracias, Cristian, excelente, muy bien, en la tecnología, progreso técnico, y en macroeconomía lo van a ver como productividad total de los factores, ¿verdad? O bien total factor productivity, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye la tecnología, jóvenes? Esa fue una pregunta muy importante que Dalila, ¿de acuerdo? En un momento me la hizo y que fue importante aclarar, ¿verdad? Necesito que me ayuden. A ver, jóvenes, ya se integraron más jóvenes a la clase, ¿verdad? ¿Cómo definimos nosotros tecnología? Wilson, ayúdeme usted. ¿Cómo definimos nosotros tecnología en el contexto del análisis micro? ¿Qué incluye? ¿Qué tal, Rick? Buenas tardes. ¿Qué tal, Wilson? Todo lo que es tecnología, tengo entendido que es, por ejemplo, la tecnificación que se tiene como estudios y maquinaria. Muy bien, Wilson. Digamos que son todos aquellos activos intangibles que nos permiten generar un capital de mayor valor agregado, ¿verdad? Pero en esencia, digamos que la tecnología, un poco en línea con lo que señala Wilson, pues son los conocimientos, habilidades y destrezas, ¿sí? La forma en la cual nosotros producimos, la forma, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos el capital y el trabajo en una especificación típica Cobb-Douglas que es multiplicativa. ¿Qué restricción tenemos sobre los parámetros? Pues obviamente alfa y beta van a ser positivos y las variables tecnología, capital y trabajo pues también van a ser positivos, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, nuestro primer análisis va a ser un análisis de la producción de corto plazo, ¿sí? Vamos a analizar los productos marginales, ¿de acuerdo? Entonces, esta notación que ustedes ven acá, aquí donde tengo el cursor, es la primera derivada de la función de producción respecto del trabajo, ¿sí?
Y eso económicamente representa el producto marginal, ¿verdad? Entonces obtenemos la primera derivada de esta función de producción Cobb-Douglas en su representación paramétrica y observamos que dada esta restricción en los parámetros y en las variables, esa primera derivada tiene signo positivo, jóvenes. O sea que eso nos indica algo. Nos indica que los rendimientos marginales para ese insumo son positivos. Dicho de otra manera, la relación entre el insumo y el producto es directa. ¿Cómo así? Si yo tengo mayor cantidad de trabajo, que es el factor que estamos analizando acá, si demando más trabajo, ¿qué pasa con la producción? De acuerdo a lo que nosotros encontramos acá con la primera derivada. ¿Qué estaría pasando con la producción? Ayúdeme, Marco Zamora. Usted decide contratar más trabajo, pero tiene la información que la primera derivada es positiva. ¿Qué pasaría con el producto? ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal, Marco? No estoy muy seguro, pero creo que aumenta. Exactamente, muy bien, es correcta la respuesta. Va a aumentar a diferencia de una primera derivada que nos hubiese quedado con signo negativo. Si nos queda con signo negativo, ¿en qué fase de la producción de corto plazo estaríamos, Mildred? Recordemos el corto plazo, 3 fases. Si la primera derivada nos hubiese quedado con signo negativo, ¿en qué fase de la producción de corto plazo estaríamos? ¿Sería en la segunda? De hecho, en la segunda, fíjese que sigue aumentando la producción. Lo que pasa es que aumenta a un ritmo mucho más desacelerado, ¿verdad? La famosa ley de David-Ricardo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, desde el producto medio máximo hasta el producto total máximo, ¿verdad? ¿Sí? Fíjese que como aquí estamos viendo la relación entre el insumo y el producto total, Mildred y compañeros, estaríamos en la fase número 3. Y en la fase número 3, ¿qué pasaba en la medida que seguía contratando más trabajadores en ese comal? ¿Se acuerdan? De la producción de tortillas. ¿Qué pasaba con la producción? ¿Decaía el producto marginal? De hecho, caía el producto total, exactamente. Cae el producto total y el marginal se hace negativo, exactamente. Entonces, digamos, si este nos hubiese quedado negativo, estaríamos en la fase número 3. Entonces, lo que nos está indicando, jóvenes, en esencia, ¿sí? Esta primera derivada es que la relación entre el insumo y el producto es directa. Es decir, a mayor cantidad de insumo, la cantidad de producto pues va a aumentar. Estamos descartando la fase número 3. ¿Sí? Ahora, jóvenes, tenemos que ahondar un poquito más, porque el hecho que no estemos en la fase número 3 implica que o bien tenemos rendimientos marginales positivos crecientes o bien positivos decrecientes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende de la segunda derivada? Vean acá, estos dos apóstrofes hacen referencia a la segunda derivada o bien a la derivada biprima, ¿sí? De la producción respecto del trabajo, ¿sí? Entonces, volvemos a derivar esto, miren, derivamos la primera derivada nuevamente y obtenemos la segunda, ¿sí? Ahora vean esta expresión, jóvenes. Esta expresión no siempre va a ser positiva. ¿Dónde podemos encontrar el factor que efectivamente define que sea positiva o negativa la segunda derivada? ¿Quién me ayuda? En esta expresión, ¿quién me ayuda a identificar esa expresión o ese término? Fíjense que beta, este de acá, vean el primer beta, ese siempre va a ser positivo porque ya lo dijimos. Miren, ese es un supuesto, ¿verdad? Es una propiedad, una restricción que tiene el parámetro. A, que es la tecnología de la cual nos estaba hablando Cristian, pues va a ser positivo también. K y L ya dijimos que son positivos. Entonces todo depende de esto. Miren, beta menos 1. ¿Por qué? Imagínense que beta sea 0.5. ¿Qué signo voy a tener en este paréntesis? ¿Jóvenes? ¿Qué signo tendría en este paréntesis? 0.5 menos 1, pues nos quedaría negativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos quedaría negativo. Por todo esto que es positivo, se vuelve negativo. Entonces lo que nos está diciendo es que la segunda derivada sería negativa. Miren. Entonces si beta es menor a 1, 0.5, pues quedaría negativo. ¿Y qué implicaciones tiene en el contexto económico? Pues que tendríamos rendimientos marginales, si bien son positivos, decrecientes. Y económicamente, ¿qué significa eso? Veámoslo con Javier Calderón. ¿Qué implicaciones tiene o qué significa, si quieres, vamos a cambiar la pregunta, qué significa que una firma tenga rendimientos marginales decrecientes? Económicamente, ¿qué nos está diciendo eso? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué significa que sean rendimientos marginales decrecientes?
¿Qué dinámica tendría que presentar el producto total o marginal para que eso esté pasando? Si el producto marginal está decreciendo, sería la fase 2 de la producción, ¿no? Exactamente, digamos, recordemos que empieza desde la fase número 1, pero está en su plena expresión en la fase número 2, ¿verdad? Digamos, cuando el producto medio día es máximo, ya tengo rendimientos marginales decrecientes. Lo que nos está indicando en esencia es que voy a contratar un trabajador adicional y el aporte de ese último trabajador, ¿cómo va a ser si lo comparo con el anterior, con el que le precedía? Menor. Exactamente, muy bien, Javier, tenemos la intuición, esa es la idea, ¿sí? Efectivamente, entonces fíjense bien, si la segunda derivada es menor a cero, entonces tengo rendimientos marginales decrecientes. Y para que eso ocurra, beta tiene que ser menor a 1. Entonces, mucho ojo, jóvenes. De acuerdo a la parametrización que tenemos acá, podemos determinar qué tipo de rendimientos marginales tenemos. Número 1, con la primera derivada, pues ver si son positivos o negativos. Fase 1, fase 2 o bien fase 3. Y segundo, pues podemos ver si estos son, ya sea positivos, pues van a ser crecientes o decrecientes. O bien como constantes, tal como lo tenemos en este último escenario. Así que es menos común. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, la primera parte, fíjense que tiene que ver con el análisis de la producción de corto plazo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya analizamos qué es lo que pasaba con el trabajo y lo mismo aplica para el caso del capital, ¿sí? Ahora, jóvenes, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, imagínense un escenario en el cual, por ejemplo, tenemos un parámetro para L de 1/3. Gráficamente, ¿cómo sería la función de producción de corto plazo bajo ese escenario hipotético de parametrización? ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Sí? Gráficamente, ¿cómo sería la función de producción de corto plazo en el plano insumo-producto cuando parametrizamos beta con un valor de 1/3? Vamos a ver. Me quiero preguntar a Gabriela Hernández. Gabriela está por ahí. Sí, aquí estoy. Buenas, ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. Fíjense, ¿cómo sería la forma de nuestra función de producción de corto plazo? Recuérdense que usted en el eje vertical va a tener el producto y en el eje horizontal va a tener el trabajo. Si beta tiene un valor de 1/3, ¿cómo sería la forma gráfica de nuestra función de producción? Ay, perdón, no sé ahorita. Le voy a dar Lo opciones. siento, Fíjense, perdón. porque ahorita digamos, las pruebas son de opciones, ¿verdad? A, B, C. ¿Sí? A, cóncava. B, convexa. C, lineal. D, ninguna de las anteriores. Ya sé que hicieron esa licenciada ahorita, perdón. No hay problema. Le quiero preguntar a Gracias. Abigail, Limnia Abigail. Ahí ven usted. Ahí tiene esas opciones. Beta está parametrizado con 1/3. ¿Por qué no la tenemos? A Limnia Abigail. Vamos a ver. Ahora sí les puedo preguntar a todos, jóvenes. Tenemos 30 estudiantes. Vamos en orden. Quiero preguntar a Ana Gabriela Gómez. Empecé con la A. Ahí levantó la mano. Hola, Liz, ¿sería cóncava? Exactamente, muy bien, Gaby. Ana Gabriela, excelente respuesta. Nuestra función sería cóncava. Eso es excelente porque ustedes ven una función cóncava y ya saben que tiene rendimientos marginales decrecientes, exactamente. Y eso se nos indica el parámetro 1/3. Excelente respuesta, Ana Gabriela. ¿Sí? Continuemos. Por Dios, es una especie de repaso, porque esto ya prácticamente lo vimos, ¿verdad? Lo que trato de hacer es resumir los resultados, porque es una función con la cual ustedes van a convivir al momento de hacer trabajo empírico, ¿verdad? Principalmente en econometría, ¿de acuerdo? Jóvenes, tasa de sustitución técnica, tasa marginal, ¿sí? Y hemos analizado qué significa, gráficamente qué representa, ¿sí? Pero ahora veamos un poco el resultado paramétrico, ¿sí? La expresión de la tasa. ¿Se acuerdan que eso también ya hicimos la deducción? ¿Sí? No es nada más que beta partido alfa por A partido L. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el componente paramétrico beta partido alfa no es nada más que un cociente de elasticidad? Es decir, qué tan elástico es el trabajo al momento de afectar la producción respecto a cómo lo hace el capital al momento que afecta también el producto, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo numérico, de hecho. Eso va a ser como que la conclusión de toda esta parte, ¿verdad? El resumen.
Ahí te lo estamos viendo en su forma paramétrica porque también tenemos que generalizar resultados, ¿de acuerdo? Y este componente K partido L lo que nos indica es que la firma está dispuesta a ceder a aquello que es relativamente más abundante, ¿verdad? Entonces, como es más abundante el capital, en dado caso lo sea, la disposición a sacrificar capital va a ser muy alta, que es el cociente cantidad de capital por trabajador. ¿Cómo así? Si ustedes tienen en su garage una flota de vehículos, 10 vehículos, pues su disposición a ceder un vehículo pues es alta, ¿verdad? Entonces, si K partido L es muy alto, la tasa va a ser muy alta. ¿Sí? Aquí no voy a detenerme porque ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Rendimientos de escala, jóvenes, tampoco me voy a detener porque esto también ya lo vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto lo demostramos, de hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante señalar acá? Pues que la suma de los parámetros alfa y beta define el tipo de rendimientos de escala, jóvenes, ¿sí? Ahora, jóvenes, sí es relevante saber qué nos indican los rendimientos de escala. Ahí sí necesito el apoyo de ustedes, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a refrescar un poquito de qué nos indica el tema de rendimientos de escala? Digamos, ¿qué nos ayuda a explicar de una firma? Quiero preguntar a Daniel López. ¿Está por ahí, Daniel? Sí, buenas tardes, licenciado, dígame. Daniel, ¿se acuerda un poquito? Bueno, fue un tema que hablamos en el segundo parcial. Vamos a ver si todavía hay un poco ahí nos recordamos un poquito de esto. Los rendimientos a escala, ¿qué nos indican? ¿O para qué nos sirve estudiar los rendimientos a escala de una firma? Sí, no estoy mal, creo que ahí se mide lo de la elasticidad de la firma, o estoy perdido. Tiene que ver con las elasticidades, Daniel, pero me indica un poco más. ¿Sí? Está bien, Daniel, puede ser una primera aproximación, pero concretamente nos dice algo más. Tiene que ver, Daniel, porque entre más elástico sea un insumo cuando afecta el producto, va a incidir en los rendimientos de escala. O sea, sí va por ahí, pero no estrictamente, ¿verdad? Le quiero preguntar a... Iba por orden alfabético. Dayana. Victoria. ¿Está por ahí, Dayana? Sí, licenciado. Dayana, digamos, ¿cuál sería el concepto que usted tiene de rendimientos de escala? ¿Qué nos ayuda a explicar los rendimientos de escala con sus palabras? Se refiere cómo impacta el equilibrio de los insumos cuando se duplica en la producción. Bien. Excelente, muy bien, Dayana, excelente respuesta, muy bien, gracias. ¿Sí? Entonces, lo que me indica es, en un escenario en el cual los insumos crecen en una determinada proporción, Dayana nos dio un ejemplo, se duplican. ¿Sí? Si eso pasara, ¿qué pasa con la producción? ¿Sí? Algo interesante que dijo Dayana y que es muy cierto es, asumiendo que estamos en equilibrio, fíjense, o sea, la firma ya está en equilibrio y decide ampliar su capacidad instalada, decide ampliar, replicar la planta original y quiere ver qué pasa con el producto. Eso es lo que nos indica esto. Miren, jóvenes, ustedes están viendo acá rendimientos a escala. Pues eso depende, la respuesta del producto ante el escenario que Dayana nos indicó, nos lo indica la suma de alfa más beta. ¿Cómo así? Si alfa más beta es mayor a 1, tengo rendimientos crecientes a escala. ¿Qué significa que tengamos rendimientos crecientes a escala en función a lo que Dayana ya nos indicó que eran los rendimientos de escala? Quiero seguir preguntando, vamos por la D. Es bien de León. Es como un examen oral, jóvenes, y público de los que hacen así tipo de derecho, ¿verdad? Dígame esta ley, ¿se acuerda de la ley tal y tal? ¿Está por ahí, Edwin? ¿Cuál está por ahí? Creo que no lo tenemos. Evelyn Figueroa. Ese es un tema que está fresco para ustedes, ¿verdad? Porque de hecho lo acaba de evaluar. ¿Sí? Entonces tenemos acá a Evelyn. No tenemos a Evelyn. Vamos a ir con Guldin. ¿Está por ahí, Guldin? Porque no lo tenemos, no la tenemos. Tenemos a Guldin por ahí. Héctor Paz. Sí, licenciado, buenas tardes. Y gracias, Héctor, muy amable. Buenas tardes. Cuando hablamos de rendimientos crecientes a escala, ¿qué nos quiere decir eso en términos de la respuesta del producto ante el escenario que Dayana nos estaba comentando? ¿Qué pasaría con el producto ante ese escenario de duplicar insumos? Yo entiendo, licenciado, que es como cuando
que si varían los factores de una firma, también varían los factores de producción de una firma. Entonces es ahí cuando la producción también crece. Pregunta, Héctor, hasta ahí estamos bien. ¿Crece de forma más que proporcional o menos que proporcional de acuerdo al escenario de rendimientos crecientes a escala? ¿Crecería de forma positivamente? Más que proporcional, exactamente, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver, gracias Héctor, tiene que ver un poco con lo que Daniel nos indicaba, ¿verdad? Con la elasticidad. Entonces detrás de ello hay una elasticidad muy alta de los insumos, exactamente, ¿sí? Entonces al final la suma nos permite determinar el tipo de rendimientos a escala, ¿de acuerdo? De acuerdo al escenario que tenemos acá, a los escenarios que acabamos de ver para el caso de rendimientos crecientes, ¿de acuerdo? Como les digo, lo vamos a ver concretamente en un ejemplo numérico, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, jóvenes, pasamos a las elasticidades producto-insumo, ¿sí? ¿Se acuerdan que de esto yo les he comentado un poco? Les dije, miren, vamos a asumir que son elasticidades. No lo he demostrado, pero ustedes aquí pueden observar la demostración, ¿sí? No lo voy a hacer en la pizarra. No obstante, jóvenes, como ya lo he señalado, voy a hacer un pie de página. Ustedes pueden, si hay inquietud de cómo hacer la demostración, pues yo con mucho gusto en las horas de oficina que tenemos, que son de 8:39, ustedes lo saben, el primer día de clase, pues pueden acceder al link vínculo de segunda hora y puedo resolver esa inquietud o cualquier otra que ustedes tengan que no la resuelvo a detalle en el curso. Bueno, a menos porque es parte cuantitativa, ¿verdad? A eso me refiero, ¿sí? Hecha esa salvedad, continúo, y lo que tenemos acá son elasticidades insumo-producto, ¿verdad? Es decir, ¿cómo cambia la producción cuando muevo nada más un insumo? Vean acá la diferencia. Ahora no estamos moviendo todos, como nos lo indicó Dayana, Héctor, sino que estamos moviendo nada más uno, ¿sí? Entonces estamos viendo las elasticidades producto-insumo, ¿sí? Vean acá, vamos a utilizar esta notación, este epsilon que tengo acá, epsilon QL, me está diciendo cómo cambia porcentualmente la producción cuando decido variar en 1%, incrementar en 1% el insumo de interés, ¿verdad? El insumo de análisis, que en este caso es el trabajo. Miren este que ustedes ven acá. Veamos la estructura que tiene esta elasticidad, jóvenes, ¿sí? Vean este primer componente, vean. Esta derivada de la función de producción respecto del insumo variable económicamente, ¿qué nos indica? ¿Qué representa? Me quiero preguntar a Jason Urizar. Jason. Dígame, Fíjese que este primer componente, aquí lo que tengo es una derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo. Este indicador económicamente, ¿qué representa? Acuérdense que es como una especie de tasa de cambio. es como el sacrificio que tienen que hacer el capital por el trabajo. Eso tendría que ver más con la tasa. Fíjense que las variables que están involucradas acá, Jason, es el producto y el insumo, que es el trabajo. El capital lo vamos a sacar acá porque es un análisis más que todo de corto plazo. Entonces, fíjense que la palabra que usted utilizó no está mal, es como sacrificio, dice usted, ¿verdad? Pero sería en términos de la tasa. Pero acá estamos viendo una tasa de cambio. Y esa tasa de cambio, ¿cómo le llamamos? Tiene que ver con el corto plazo, ya sea Jason o alguien más que me ayude. Ahí no está el producto marginal. Exactamente, es el producto marginal. No puedo ver quién me lo dijo, creo que también me lo indicó Nelson o bien Omar, no sé, alguien me lo comentó por ahí, pero es correcto, muy bien, esto acá es el producto marginal. Entonces, si se dan cuenta, el producto marginal es un insumo para calcular una elasticidad. Efectivamente, esto de acá, lo tengo en el cursor, es el producto marginal del insumo. Para poderlo convertir en elasticidad, vean lo que hacemos, lo multiplicamos por el insumo dividido el producto. Eso me permite convertir esta relación en una relación de orden porcentual, ¿de acuerdo? Entonces, producto marginal, vean acá, aquí tengo el producto marginal del trabajo por el trabajo dividido el producto, y eso me queda beta. Miren, después de hacer todo el álgebra, que les pediría por favor que ustedes lo hagan para poder para que ustedes estén convencidos que eso es, pues les da beta. ¿Sí? Entonces, beta es una elasticidad. Es un número que me indica una relación de orden porcentual. ¿Cómo leemos ese beta? Aquí tenemos una explicación, miren. Por cada 1%, ¿cómo es beta? Pues es para el trabajo. ¿Sí? Aquí tengo alfa, es para el capital. Es el mismo análisis, ¿sí? Por cada 1% de incremento del trabajo, ¿se acuerdan que estamos viendo beta? La producción aumenta en
beta por ciento. Entonces, beta va a ser un porcentaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos indica. Entonces, beta interpretado como una elasticidad, ¿sí? Muy bien. Y por último, jóvenes, vamos a ver un aspecto del cual ya hablé también, pero que es importante que lo demostremos, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a ver algo que se llaman participaciones, y estas participaciones son los famosos shares, que se acuerdan que les indicaba, ¿verdad? ¿Sí? La participación de cada insumo en el producto total, es decir, dentro del PAI, que es la producción total, ¿qué pedazo le toca al capital? ¿Qué pedazo le podemos adjudicar a la participación del trabajo, ¿sí? Del trabajo del capital. Entonces, fíjense que lo vamos a representar con esta notación. Este P y va a tener un subíndice L partido Y, es decir, la participación del insumo L dentro del producto total, ¿sí? ¿Cómo vamos a cuantificar esa participación? Vean acá, aquí tenemos el producto marginal del insumo por la cantidad de insumo. Es decir, mire, ¿cuál sería como la interpretación de esto? Fíjense que cada trabajador produce 5 hamburguesas. Vean acá, el producto marginal, 5 hamburguesas. Pero tengo 10 trabajadores. Entonces, si cada trabajador aporta 5 hamburguesas, pero tengo 10 trabajadores, entonces el producto lo que me dice es cuántas hamburguesas está produciendo nada más el trabajo. ¿Están de acuerdo? O sea, este es el aporte a la producción que está haciendo el insumo variable trabajo. Y lo estoy dividiendo dentro de la producción total. Entonces, lo que me va a dar es una fracción, es una participación, miren. Esto que nosotros tenemos acá. Ahora, fíjense bien, esto lo estamos igualando a W por L. Es otra forma de poder abordar esas participaciones. Yo quiero ver cuánto pesan los salarios dentro de mi estructura de costos. Estoy multiplicando los salarios por trabajador por el número de trabajadores, ¿sí? Y esa es otra forma de poder medir la participación. Ahora, ¿por qué igualamos el salario con el producto marginal? Porque en equilibrio, ¿cómo son ambos indicadores? Ambos indicadores son iguales. Entonces, como son iguales, pues puedo utilizar este approach, digamos, este enfoque para poder calcular esas participaciones, ¿verdad? Esto, digamos, sería por el lado de los estados de resultados, ¿verdad? Los estados financieros. Entonces, cuando hacemos el álgebra, jóvenes, encontramos que esa participación viene dada por beta. Entonces, beta también me indica qué fracción de la producción total la puedo explicar por el insumo correspondiente, en este caso, pues la participación que tiene el trabajo dentro de la producción total, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro significado que tiene el parámetro, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, ese sería un poquito el resumen. Si se dan cuenta, pues, lo analicé un poquito, digamos, rápido, si quieren verlo así, porque muchas de las características, jóvenes, ya las vimos a lo largo de estos meses, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es como compilarlo y agregarle un par de indicadores adicionales, que fueron precisamente los últimos que nosotros vimos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una aplicación, vamos a ver este caso en particular, esta firma que tiene esta parametrización en particular, para ver qué características nosotros podemos señalar de esta firma en cuanto a su forma de poder producir, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de hacer esta aplicación ya concreta, numérica, pues dejaría el espacio si tienen alguna duda. Si se dan cuenta, el análisis fue más bien paramétrico en consecuencia general para poder obtener resultados, digamos, mucho más, valga la redundancia, mucho más generales, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a aterrizar en un caso específico, ¿sí? Entonces dejo el espacio por si hay alguna inquietud antes de pasar a la aplicación. Muy bien, jóvenes, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a hacer acá la aplicación, la interpretación de los parámetros de la función Copdulas en este caso particular, ¿de acuerdo? En este que ustedes están viendo en su pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, dejar de compartir y vamos a trabajar en la pizarra, ¿sí? Análisis, vamos a colocar análisis de la función Cobb-Douglas, ¿verdad? Producción Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? Pues, jóvenes, vamos a ver el ejemplo numérico. Solo voy a
Voy a tener a la mano acá ese ejercicio para que vayamos viendo qué nos pide. Lo tenemos por acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a ver. Vamos a hacer por acá esto. Vamos a ver. Ahí está. Bien, jóvenes, entonces veamos qué nos pide el ejercicio. Primero nos dice, a partir de la siguiente función de producción tipo Cobb-Douglas, vamos a colocar aquí la función de producción, 3K, 1/4, N, 3/4. Analizar, jóvenes, rendimientos marginales de corto plazo. Rendimientos marginales. ¿Sí? O bien productividades marginales. Entonces iniciemos, jóvenes. ¿Qué podemos señalar del tipo de rendimientos marginales de corto plazo de acuerdo ya a esta parametrización que tenemos? Para el caso, obviamente, del capital y el trabajo. Vamos a ver. Stephanie Monroy. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Aquí tenemos el trabajo, tenemos el capital. Le voy a dejar a su elección escoger un insumo, capital o trabajo, y me dice, pues, qué propiedades tiene. Y al menos en cuanto a la producción de corto plazo, ¿verdad? ¿Capital o trabajo? Capital. Vamos a analizar el capital, me parece bien. Capital. Le voy a dar una pista, voy a empezar a ayudarle. ¿Sí? Como este parámetro es positivo, pero menor a la unidad, ¿qué tipo de rendimientos marginales de corto plazo tenemos en relación al insumo K? Rendimientos marginales decrecientes. Muy bien, excelente. ¿Y cómo sabemos que son decrecientes, Estefan? ¿Qué fue lo que usted le dio la señal de decir, mire, tenemos rendimientos marginales? Solo le voy a agregar algo, positivos decrecientes, ¿verdad? Sí, pero es correcto lo que usted me dijo, decrecientes. ¿Cuál fue el indicador que usted le dijo? Bueno, son decrecientes. Justo por eso, por la fracción, porque digamos, si opero la fracción me da 0.25, que es mayor a 0, pero menor a 1 y es positivo. Excelente, muy bien, Esteban, excelente respuesta. Pues fíjense que solo con ver esto ustedes ya pueden señalar las propiedades que tiene la función. Lo pueden demostrar, sí, calculan la primera derivada, calculan la segunda, obtienen los signos y lo demuestran. Pero como yo no me quiero detener en la mate, porque de hecho ya lo hicimos cuando calculamos la tasa, de hecho, pero excelente respuesta, Esteban, muy bien. Entonces, ¿qué podemos indicar? Que tenemos rendimientos marginales positivos, solo le agregaría eso, es correcto, positivos, decrecientes. ¿Sí? La respuesta me la indicó Stephanie. ¿Cómo sé? Este es punto 25. Lo indicó correctamente. Es mayor que 0, pero menor a la unidad. Por ser mayor a 0, positivos. Por ser menor a la unidad, decrecientes. Excelente, Stephanie. Quiero terminar, Stephanie, solo para poder concluir esta parte, porque me lo indicó correctamente. ¿Sí? Voy a hacer acá una función de producción de corto plazo. ¿Sí? Aquí hay un recepcionista, una recepcionista, y le voy a comprar más teléfonos, ¿verdad? Un teléfono, una unidad de capital, 2 teléfonos, 3 teléfonos, y así sucesivamente. ¿Cómo es la relación del insumo con el producto da esta característica que usted me señaló gráficamente? De hecho, nos lo indicó Ana Gabriela. Gaby. ¿Qué forma la curva sería cóncava? Excelente, muy bien. Cóncava. Muy bien. Jóvenes, lo mismo aplica, gracias Stephanie, lo mismo aplica para el caso del trabajo. ¿Sí? Obviamente es 0.75, mayor a 0, menor a 1. Pues para el caso del trabajo, tenemos también rendimientos marginales positivos decrecientes. Son positivos decrecientes. Excelente, jóvenes. Vean, solo con ver los números uno ya puede decir cómo se comporta la producción. Esa es la idea. Oye, inciso B, tasa marginal de sustitución técnica. A ver, tasa marginal, jóvenes, ¿quién me ayuda? Como ya sabemos la forma paramétrica, ya podemos calcular la tasa directamente. O sea, la forma paramétrica ya nos da la fórmula, no tenemos que calcularla, se puede sí. Por todos los métodos que ustedes ya saben y que vimos en clase, ¿verdad? Pero la forma más sencilla es
yo tengo presente la forma paramétrica. De esa cuenta, qué expresión refleja la tasa en este caso. Vamos a ver. Sé que todos tienen la respuesta. Nilsa, Fuentes, ¿qué ve usted, Nilsa? Viendo nada más esta especificación, y usted sabe que la tasa viene dado por el cociente de elasticidades multiplicado por otro factor. ¿Cuál sería la expresión de la tasa para esta firma? ¿La derivada? No. De hecho, podemos calcularla por derivación, ¿verdad? Podemos derivarla, pero fíjese que le voy a dar una pista. Fíjese que la tasa le indica que es beta partido alfa por los niveles de capital por trabajador. Y beta y alfa ya son conocidos. Entonces, al momento de hacer la sustitución, jóvenes, pues la tasa tendría la expresión 3K partido L. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Es muy sencillo, solo es de sustituir. Ahora, obviamente, jóvenes, la parte interesante no es nada más sustituir. La parte interesante es ver qué nos indica ese 3 y por qué ese 3 influye en la disposición a ceder capital, que es la definición de tasa. Y es necesito que me ayuden ustedes. ¿Sí? Eso le iba a preguntar, ¿de dónde sacó el 3? ¿Cómo salió el 3? Ahorita vamos a eso, Luis. Ahorita vamos a eso. Esa es la idea. La idea no es calcular, jóvenes. Calcular es, para ustedes, es lo más sencillo. Tenemos que interpretar. Entonces vamos a ver, Linda. Science. Su rostro refleja el conocimiento. Me dice, mira, pregunta a mí porque yo sé la respuesta. Entonces le voy a preguntar a usted. Linda, ¿qué nos indica este 3? No sé si usted tiene intuición. De hecho, jóvenes, la idea es que participemos. Todos aquí vamos a encontrar la solución. Todos venimos acá a aprender. Entonces, bienvenidas cualquier respuesta. ¿Sí? Entonces, Linda, ¿usted tiene intuición o idea de dónde sale este 3 o qué representa este 3? ¿Y quién? Exactamente, Linda. Viene precisamente de los exponentes que tengo acá y este 3 que nos estaría indicando, este 3 en sí, ¿qué representa? Ya sea Linda o alguien más que me quiera ayudar. 3 unidades de capital. 3 unidades de capital. Al final es ponderado. Cristian y después Daniel. Gracias, jóvenes. Cristian. Que el capital es más eficiente 3 veces, o 2 veces creo que es. ¿El capital es más eficiente? ¿Qué podemos afirmar? ¿Será que No, es más caro, se puede decir que el trabajo es más eficiente. Porque solo se necesita una unidad de capital por 3 de... Una unidad de trabajo por 3 de capital. ¿Y cómo sabemos que necesitamos 3 de capital? Porque tenemos 3 partido 1. O sea, si tomaríamos la tasa marginal. Exactamente, por ahí va Cristian, excelente. ¿Sí? Daniel, ¿qué más nos iba a agregar? Daniel se había levantado la mano, nos iba a agregar algo más, si no, estamos bien. ¿Sí? No, licenciado. ¿Estamos bien? Excelente. Entonces, jóvenes, continuemos. Revisemos porque este 3 y va en línea a lo que Cristian nos señala. ¿Se acuerdan que este 3/4 y 1/4 son elasticidades? Entonces, veamos acá, con mucho ojo. Voy a explicar por qué el 3 está ahí. Por cada 1% que contrato más trabajo, la producción aumenta a 0.75. ¿Estamos bien? Si lo hago para el caso del capital, va a aumentar 0.25. ¿Cuál de los dos hace que la producción aumente más? ¿El trabajo o el capital? Trabajo. El trabajo. ¿Cuánto más? Pues el triple. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por cada 1% que contrato trabajo, la producción aumenta 0.75%. Para el caso del capital es 0.25. Es decir, la productividad del trabajo, y ahí sí concuerdo con Cristian, es más eficiente el trabajo. La productividad del trabajo es el triple. ¿Ya? ¿Por qué el triple? Bueno, porque 0.75 es 3 veces 0.25. 0.25 por 3, 0.75. ¿Sí? Entonces, este 3 lo que me está indicando es que la elasticidad del trabajo
cuando afecta la producción es el triple de la elasticidad del capital. Obviamente cuando afecta el producto. Jóvenes, ¿todos estamos bien en la explicación? Entonces, este 3 no es nada más que el cociente de elasticidades. Si es mayor a 1, este cociente, ¿qué insumo es más productivo, más eficiente? Si es mayor a 1. El trabajo. Exactamente, es el trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ahora viene la segunda parte de la pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con la tasa? ¿Sí? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque la tasa me indica la disposición a ceder capital. ¿Y de qué depende la disposición a sacrificar capital de una firma? Pues del cociente de elasticidad, o sea, de las productividades relativas. ¿Por qué? Porque entre más productivo sea el trabajo, tengo que ponderar el sacrificio del capital en un valor mayor a la unidad. Es decir, el sacrificio de capital va a ser mucho más, fíjense bien, lo voy a colocar dentro de comillas, el sacrificio de capital va a ser mucho más agresivo cuando el cociente de elasticidades es mayor a la unidad. ¿Por qué? Porque su contraparte de insumo, que es el trabajo, es más productivo. En consecuencia, el sacrificio de capital tiene que ser en una mayor medida. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Entonces, este 3 al final es un ponderador del sacrificio del capital. Pero en sí, ese ponderador, ¿qué representa? El cociente de elasticidades. Exactamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que me indica el 3. Este componente, ya dijimos que representa, ¿verdad?, la disposición a ceder capital en función a los volúmenes o a las cantidades de un insumo que tenga la firma. Entre mayor sea el volumen o el stock de capital, mayor va a ser la disposición a sacrificar capital. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, vean toda la riqueza de información que podemos extraer nada más del hecho de calcular la tasa. Y más que calcularla, interpretarla. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, la tasa de sustitución técnica depende de las elasticidades. Dicho de otra manera. ¿Sí? Bien, jóvenes, inciso C. A, B y C. Lo tendría que haber puesto en rojo, jóvenes, pero bueno, voy a subrayar mejor. Rendimientos a escala. Jóvenes, ¿qué tipo? Bueno, primero, esta función es homogénea, verdadero y falso. Y segundo, ¿cuál es el grado de homogeneidad de esa función? Quiero preguntar a Luis Alfonso Daniel. No le he preguntado a usted la clase del día de hoy, ¿verdad? No recuerdo haberlo preguntado hoy. ¿Esta función es homogénea? ¿Qué me diría usted? Lo siento, Lick, no entiendo muy bien el tema de la homogeneidad. ¿La homogeneidad? Bueno, vamos a revisar con los demás compañeros. Quiero preguntar a Miriam. Ayúdeme usted, Miriam. ¿Esta función es homogénea? Si es homogénea, ¿de qué grado? No me ha respondido a la primera, pero me animo a preguntarle a la segunda. Hay cuenta que estoy haciendo un examen oral, ahorita todo el mundo. Voy a recomponer las notas ahorita del segundo parcial. A ver si me responden bien o no. Vamos a ir preguntando. Muy bien. No se preocupen, jóvenes, que entre todos encontramos la respuesta. Es la idea, es colaborativo, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer en los exámenes. Le preguntarán, Mildred, usted le pregunté hoy, ¿verdad? Sí, te lo van a preguntar, vamos a ver cómo estamos, Mildred. Porque yo sé que usted tiene la respuesta ahí. ¿Esta función es homogénea, verdadero o falso? Imagínense una pregunta del examen como esta. Muy sencilla, de hecho. Le voy a dar una pista. Las funciones de producción Cobb-Douglas siempre son homogéneas. Ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Homogénea de qué grado? Le ayudé con la primera parte. ¿De grado? De primer grado. Recuérdense que el grado es un número. No lo puedo escuchar muy bien, Gaby. Si me pudiera indicar
¿De qué grado es? Es del nivel 1, de primer grado. Muy bien, licenciado. exactamente, Gaby. Sí, esta función es homogénea, lo voy a escribir acá, grado de Gaby. Es una función homogénea, efectivamente, función homogénea de grado 1. Si es homogénea de grado 1, paso a mi siguiente pregunta: ¿qué tipo de rendimientos a escala tenemos? Vuelvo a la fase, miren la ventaja en que somos ¿cuántos? 30 jóvenes. Puedo preguntar 3 veces a la misma persona el día de hoy. No sé si es cierto. Quiero preguntar a Dayana, Victoria. Usted me está diciendo también, pregúnteme a mí indirectamente. Entonces le pregunto a usted. ¿Es homogénea de grado 1? En consecuencia, ¿qué tipo de rendimientos a escala tenemos? Constantes. Muy bien, excelente. ¿Ya? Usted lo sabía. Rendimientos constantes a escala. A escala. En consecuencia, le quiero preguntar a Héctor, porque eso tiene que ver con la pregunta inicial que le hice Héctor al inicio de la clase. ¿Cómo es la respuesta entonces del producto al momento que se duplican los insumos? Muy sencillo. ¿Qué pasa con el producto entonces, Héctor? ¿Es creciente? Le voy a dar las opciones. ¿Crece más que el doble? ¿Crece menos que el doble de? ¿O crece en la misma proporción, que sería el doble? ¿Más que el doble? ¿Menos que el doble? ¿O igual que el doble? Yo crecería igual que el doble. Exactamente, muy bien. O sea, la respuesta es proporcional. Reacción o respuesta del producto. Respuesta del producto. Proporcional. Eso es lo que nos indicaba Héctor. Proporcional. Proporcional al incremento de insumos. Jóvenes, por simple inspección, se dan cuenta, aquí no estoy haciendo el cálculo para determinar el grado de homogeneidad, sino que prácticamente lo estamos analizando directamente de la inspección de los parámetros, ¿verdad? Porque la idea, vuelvo a repetir, el día de hoy es resumir resultados, no tanto pues estudiarlos a detalle. Bien, jóvenes, elasticidades, insumo, producto, prácticamente esto pues ya es conocido. No lo voy a escribir porque ya lo hemos discutido. Pero lo voy a dejar acá, escrito, ¿verdad? El resultado. El resultado. Que sería ABCD. B. Elasticidades. Elasticidades. Bien, jóvenes. Entonces, primero, elasticidad del producto ante variaciones en el trabajo. Nosotros podríamos calcular la elasticidad con la fórmula, pero ya está en la diapositiva. Me interesa que rescatemos el valor, que lo podamos identificar y que lo podamos interpretar. Entonces, veamos, jóvenes. Le voy a preguntar a Línea Abigail. Segunda vez que le pregunto, ¿sí? Entonces, pero ya le he preguntado a varios, 2 veces o 3 veces, ¿sí? Entonces, Línea Abigail, ¿cuál sería la elasticidad del producto ante variaciones del trabajo? Por simple inspección, obviamente. ¿Cuál sería el número asociado a? Ay. No, Lick. De hecho, pista. Perdón. No hay problema. Le voy a dar una pista. Vale. Viene la... Déme la pista. Le voy a decir, está asociado al parámetro de la variable que es de nuestro interés. Quiero ver cómo reacciona el producto cuando contrato más trabajo. Entonces me voy a la especificación que tengo por ahí arriba y veo la parametrización que tengo asociada a esa variable. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente asociado a esa variable? Nos vamos allá arriba y en la parametrización L tiene exponente. Perdón, Lick, es que mi internet está bien inestable, entonces no puedo estar muy bien conectada. Me saca y me vuelve a conectar, entonces no puedo ver bien.
No hay problema, Abigail. Ayúdeme. No hay problema, no hay problema. Omar, ayúdeme usted. No, que a mí no me ha preguntado. No. ¿Usted le ha preguntado, de verdad? Sí, es toda la razón, jóvenes. Ahorita vamos a ponernos al día. De hecho, usted me va a ver en todo lo que resta. Omar. Tampoco así. Tampoco tanto, bien usted. Omar, ¿cuál sería la elasticidad insumo producto para el trabajo? Es 3/4. Muy bien, entonces sería 0.75. Como es una elasticidad, ¿cómo está medido, jóvenes? Quetzales, dólares, ¿cuál es la métrica de esto? No, ese es porcentaje. Excelente, muy bien, Omar, excelente respuesta. Ahora, complementémoslo. ¿Qué nos indica el 0.75%? Vamos a ver. Es cierto, jóvenes, quiero diversificar preguntas, pero que me digan, miren, eso me está preguntando a mí. Quiero preguntar a Esvin, ya le pregunté. Hugo, usted no le ha preguntado a Hugo. Ayúdeme usted. Este 0.75, ¿qué nos indica? No lo tenemos, jóvenes. Entonces tengo que pasar al siguiente. Luis, ayúdeme usted. Este 0.75, ¿qué nos indica? Empiezo yo. Por cada 1%. Yolik. Por favor, Luis. A mí me está preguntando. Sí, tenemos dos Luis. Sí, adelante Luis Sunuts, por favor. ¿Sí? Y la siguiente pregunta es para Luis y Yuch. ¿Sí? Entonces, Luis, por favor, por cada 1%. Por cada 1% como habíamos evaluado anteriormente, por cada 1% ¿1% de qué? ¿De trabajo o de productividad? ¿De trabajo? ¿De acuerdo? Exactamente. Por cada 1% de trabajo aumenta un 75%, pero según lo que habíamos visto era 3 veces, ay, no sé. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí, Luis, y compañeros, ¿verdad? Entonces voy a retomar nuevamente lo que inició Luis. Entonces, por cada 1% que aumenta la contratación de trabajo, recuérdense, 1% es sobre la variable independiente, ¿sí? La producción aumenta, mucho ojo Luis en lo que voy a indicar, y compañeros en general, la producción aumenta de forma inelástica 0.75%, ¿de acuerdo? O sea, esto de acá es la respuesta del producto, ¿sí? La reacción o respuesta del producto nuevamente, ¿verdad? Reacción del producto. Cuando recibe un shock, la contratación de trabajo, es decir, cuando genera un cambio en la demanda del insumo variable, ¿cuál es el efecto que observamos en la producción? La respuesta es inelástica. ¿Por qué es inelástica? Ahora sí, Luis y Yuch, ¿por qué dije que es inelástica? ¿Por qué es inelástica? Ajá. Espérenme. ¿Alguna pista, Lick? Sí, ¿verdad? Casi todos les he dado pista. Sería muy injusto no darle una pista. Es inelástica. Recuerda que su incremento inicial es de 1%. Entonces, ¿cómo es la respuesta en el producto? Tomando como referencia el 1. ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿O es igual? Es proporcional. De hecho, para que sea proporcional, Luis, la respuesta debe ser en un mismo 1%. Entonces, como la reacción en el producto está por debajo del 1 que tengo acá, es el 0.75, voy a decir que la respuesta es inelástica, ¿de acuerdo? Entonces, es inelástica porque es menos de la unidad. Exactamente, muy bien, porque la reacción es menor de la unidad. Exacto, si no aquí se puede ser unitaria, aquí sería elástica. Elástica. O sea que es inelástica, elástico ¿sí? Mayor a la unidad, inelástico menor a la unidad, y proporcional cuando es 1. Exactamente, cuando es proporcional, Miss, también la llamamos unitaria, ¿de acuerdo? Ajá. Uh-huh.
Ok, gracias, Eric. No, excelente observación. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto significa el 0.75. Lo mismo aplica, jóvenes, para la elasticidad del producto ante cambios en el capital, que para nuestro caso es 0.25, ¿verdad? Sigue siendo inelástica. Lo que pasa es que la reacción en el producto es mucho menor que para el caso del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, para el caso del capital, es menor que lo que es para el caso del trabajo. Ambas son inelásticas, pero ¿cuál de las dos es más inelástica? Pues la del caso del capital, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, por último, nos queda participación de cada insumo en el producto. 0.25. Dígame, Mildred. Sería el 0.25. Exactamente. Este 0.25 que tenemos acá sería la elasticidad del producto ante cambios en el capital, ¿verdad? Por ahí es observación, ¿verdad, Mildred? Es para el caso del capital, exactamente. La interpretación es la misma, ¿verdad, jóvenes? Por cada 1% que compro más capital, la producción va aumentando. ¿En cuánto aumenta? En lo que nos señaló Mildred, en 0.25%, ¿verdad? Excelente, jóvenes. Y por último, el inciso E, que nos dice participaciones. Participaciones de los insumos, ¿verdad? En la producción brutal. Jóvenes, ¿qué vamos a explicar acá? Es lo siguiente, vean acá. Aquí tengo el 100% de producción. Estoy produciendo, qué sé yo, 1.500 unidades de un viento, qué sé yo, 1.500 vehículos al mes. ¿Sí? Entonces, lo que quiero responder ahora es, del 100%, que son esos 1.500, ¿cuánto es el aporte nada más del trabajo a la producción de esos vehículos? ¿Qué porcentaje le puedo asignar? ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que lo que nosotros hicimos es que nos fuimos a los estados de resultados, particularmente el estado de pérdidas y ganancias, me fui al lado de costos y tomé cuánto estaba pagando por concepto de salarios, ¿sí? Multiplicado por el número de trabajadores, dividido el producto total. Y esto acá es la participación. Pero nosotros sabemos por los cálculos que hicimos que ese indicador, esto que ustedes ven acá, se encuentra ¿en qué parámetro? ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan que hicimos todos los cálculos de la forma paramétrica? Esto de acá se encuentra en un parámetro. ¿Quién puede indicar cuál es ese parámetro? Beta. Exactamente, gracias, Cristian, es beta. Entonces lo que voy a hacer es, como yo sé que son 3/4, vengo yo y tomo 3/4 partes. Esto de acá y esto de acá. Entonces, de este pie, que es la producción total, yo puedo decir que el 75% es el aporte del trabajo. O sea, todo esto de acá es aporte del trabajo a la producción de vehículos. Miren, este es el. Y este 25% restante es el aporte del capital. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el trabajo tiene una importancia muy predominante en la producción de vehículos. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, mucho ojo. Eso puede ser debido a varios factores. Uno, en que los salarios en ese sector o en esa industria, en esa firma, sean muy altos, o bien que tenga salarios muy bajos con una cantidad intensiva de trabajo. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Una mayor participación puede tener dos fuentes. Una, que los costos asociados al trabajo sean muy altos, o bien que la cantidad de trabajo que utilice la firma pues sea muy grande, sea intensiva. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces con esto nosotros completamos el análisis de las propiedades de la función Copdulas. Como les indiqué, jóvenes, es la función de producción más utilizada en economía. De esa cuenta es importante que ustedes sepan sus propiedades, porque no solo les va a tocar en su momento estimar, eso está fuera del ámbito de este curso, sino también interpretar, que eso sí tiene que ver con lo que estamos estudiando en la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, jóvenes,
Hasta acá terminaría toda la parte del análisis de las funciones de producción, incluyendo la función de producción CES, que es una generalización, y la función de producción pues, más importante, podríamos decir en economía, que es la función de producción. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, dejaría el espacio por si tienen alguna pregunta antes de terminar la primera parte de la clase del día de hoy, que era precisamente este tópico. ¿Sí? Bien, jóvenes, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra segunda parte? La segunda parte de la clase del día de hoy tiene que ver con el último tópico que nosotros vamos a ver relativo a la producción. Porque si ustedes se dan cuenta, jóvenes, hasta el momento nada más hemos visto teoría de la producción. Después de que concluyamos el tema que vamos a iniciar el día de hoy, vamos a empezar con el mercado de insumos, particularmente el mercado laboral. Entonces, nos vamos a salir un poco del ámbito de la producción per se. ¿Sí? Entonces, el tema que vamos a ver a continuación se llama frontera de posibilidades de producción, que como les indiqué al inicio de la clase, pues tiene implicaciones en términos del equilibrio general, teoría del equilibrio general, que es un tema avanzado de microeconomía. Bueno, entonces, como título, en sus copias, voy a borrar esta parte de acá, frontera de posibilidades de producción. Entonces, el día de hoy, jóvenes, lo más probable es que solo me alcance a definir, me alcance el tiempo para poder definir qué es lo que me queda. Y tal vez analizar algún indicador auxiliar. Solo se acuerdan de apagar su micrófono, jóvenes. Entonces, nos olvida. Ahí está. Muy bien. Entonces, jóvenes, como título les indiqué frontera de posibilidades de producción. Producción. ¿Sí? Entonces voy a definir acá, jóvenes. ¿Sí? Creo que lo tienen también en las diapositivas que ya les trasladamos, pero lo voy a definir porque es relevante, ¿verdad? Que estuvimos a detalle la definición y obviamente los supuestos que vamos a ver. Entonces vamos a decir que este modelo, ¿sí? es un modelo que representa las distintas combinaciones eficientes, pues con mayúscula, eficientes de dos bienes que una firma puede producir. Bajo los siguientes supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Pues son tres supuestos. Voy a colocar en azul. Uno, la firma dispone de una dotación fija en insumos. La palabra clave es dotación fija. Número 2. La firma puede emplear de forma indistinta los insumos en la producción
de cualquiera de los bienes. Yo lo voy a explicar, jóvenes. Número 3. La firma emplea completamente todos los insumos. Esos son los supuestos de este modelo que vamos a ver, jóvenes. Vamos a requerir de indicadores auxiliares, como en casi cualquier modelo, jóvenes. Necesitamos indicadores adicionales para poder analizar de mejor manera este modelo. ¿Para qué nos va a servir este modelo? Lo voy a explicar en un par de minutos, ¿sí? Pero vamos a ver un indicador auxiliar. Entonces, un indicador auxiliar va a ser la tasa de transformación del producto. Lo voy a colocar acá. Tasa de transformación del producto. Lo vamos a representar con sus iniciales, tasa de transformación del producto, TTP. Creo que ya no se ve el rojo, vamos a cambiarlo. Entonces, ¿qué es la tasa de transformación del producto? Es un indicador que señala el número de unidades del bien Y que la firma debe sacrificar si desea producir una unidad adicional del otro bien, que es el bien X, ¿verdad? Su fórmula es, vamos a ver bien, vamos a colocar nuevamente, su fórmula es, voy a colocar aquí, tasa de transformación del producto es igual al cambio en Y partido del cambio en X, o bien, si estamos trabajando con una función continua, pues va a ser igual a la derivada de Y respecto de X.
Mis jóvenes, por lo que puedo identificar, yo creo que la mayoría ya lo copió, ¿verdad? ¿Sí? Si les requiere un poco más de tiempo, les puedo dar un poco más de tiempo. Creo que está muy bien por ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces les voy a explicar un poquito este modelo. Este modelo lo que nos ayuda a ver es cómo la firma toma decisiones de producción cuando está generando dos tipos de bienes, ¿sí? O sea, ¿cuál es la ruta óptima de elegir la producción de dos bienes, dado que tiene una cantidad limitada de insumos? Recuerden que el análisis económico siempre va a tener una restricción, porque si no tuviésemos restricciones, jóvenes, no existiría la economía, ¿sí? Si todo fuese abundante y libre en la naturaleza, no existiría la economía. El problema es que todo está restringido y tiene usos múltiples, ¿o no? Por ejemplo, el tiempo, jóvenes, el tiempo que están dedicando ahorita, lo pudieran dedicar a muchas cosas, que es el famoso costo-oportunidad. ¿A qué están sacrificando el día de hoy por estar acá en clases? Están sacrificando muchas cosas, ¿verdad? Podrían estar incorporados en el mercado laboral en este momento trabajando y generando ingresos. Podrían estar disfrutando de su ocio, compartiendo con la familia, viendo televisión. Entonces, el problema económico reside en que los bienes son escasos y tienen usos múltiples. Y aquí está resumido un poquito lo que les acabo de señalar. Obviamente en el contexto de la producción. ¿Cómo así? Esta firma tiene una cantidad fija de insumos, miren, tiene una cantidad limitada y está produciendo dos tipos de bienes. Ese es el contexto. Está produciendo un bien X y un bien Y que le vamos a dar un nombre el siguiente día de clases, ¿sí? Pues ante ese escenario, ante esa disyuntiva de producir un bien X o un bien Y, en la cual tengo nada más 50 trabajadores, ¿cómo los tengo que distribuir para hacer la producción eficiente? Miren, combinaciones eficientes de dos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo nos va a enseñar cómo hacer una combinación eficiente de insumos de modo que estemos maximizando la frontera de posibilidades de producción, es decir, la producción conjunta. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando se entiende el contexto del problema, la firma tiene una cantidad limitada de insumos y tiene que distribuirlos de forma racional, de modo que esté maximizando la producción conjunta de ambos tipos de bienes. ¿Sí? Bueno, entonces veamos un poco más los supuestos. El número 1 lo acabo de explicar. La firma tiene una cantidad limitada, 50 trabajadores. Supuesto número 2, la firma puede emplearlos de forma indistinta, es decir, puede transferir insumos que estaban produciendo zapatos a producir vestidos, ¿sí? Es decir, que ese trabajador tiene la misma habilidad para poder producir un par de zapatos que para poder producir un vestido o pantalones. Tienen la misma habilidad, o sea, los puedo transferir de forma indistinta, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo tener la misma habilidad para poder hacer un cuadro en Excel que para poder redactar una carta en Word, ¿sí? Es la misma habilidad. Y el supuesto número 3, que la firma emplea completamente todos los insumos. ¿Qué nos indica esto? De que la firma no tiene recursos ociosos. ¿Cómo así? Que no los está utilizando. Está utilizando todos los insumos que tiene disponibles. ¿De acuerdo? Entonces no podemos decir, miren, lo que pasa es que no está utilizando o no está empleando a 5 trabajadores. No, los 50 están destinados ya sea a producir X o bien a producir Y. ¿Estamos bien? Todos los recursos los está utilizando de forma completa. No está dejando nada sin utilizar. Eso es lo que nos indica el supuesto número 3. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, este es como el esquema. Este es el escenario en el cual nosotros vamos a estudiar la producción. Entonces, lo que vamos a ver el día miércoles, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver cómo la firma combina los dos bienes de forma eficiente. Y vamos a explicar por qué lo hace de esa manera. Y eso nos tiene que dejar un mensaje, jóvenes. Todo en economía nos deja un mensaje. Desde aquí vamos a extraer una lección también, ¿sí? Para poder, jóvenes, para poder estudiar este modelo, requerimos de indicadores auxiliares, como en todos, ¿de acuerdo? Producción de corto plazo, productividades marginales, producto medio, ¿sí? Producción de largo plazo, tasa de sustitución técnica, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos indicadores auxiliares, y ese indicador auxiliar se llama tasa de transformación del producto. Jóvenes, ¿qué es la tasa? Revisemos. Nos dice que al final nos señala, un indicador que nos señala cuántas unidades del bien Y, cualquiera que este sea, debo sacrificar si decido transferir la producción al bien X. Entonces vuelvo a repetir, la disyuntiva es hacer vestidos o hacer zapatos.
Si yo quisiera producir un poco más de zapatos, ¿cuánto estaría sacrificando de vestidos? Pues ese sacrificio le voy a llamar tasa de transformación del producto, es lo que está sacrificando, miren. En la firma debe sacrificar, miren, lo que sacrifica el bien Y para poder producir un poco más de X. Y lo vamos a resumir en esta fórmula, delta Y partido delta X, que prácticamente es la pendiente de la frontera de posibilidades, ¿de acuerdo? Y que económicamente es el costo de oportunidad. Jóvenes, ¿qué es un costo de oportunidad? El costo de oportunidad es lo que nosotros sacrificamos de un bien por dedicarlo a una determinada actividad. Por ejemplo, yo me voy, por ejemplo, a ver televisión y hay un costo de oportunidad asociado a ello. ¿Cuál puede ser el costo de oportunidad? Pues terminar el laboratorio número 3, que es para este viernes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo tiene un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que estoy sacrificando al dedicar el recurso o el bien a una actividad en específico. ¿De acuerdo? Es un concepto que ustedes ya vieron en sus cursos iniciales de economía. Entonces, jóvenes, lo voy a dejar hasta acá el día de hoy y el día miércoles vamos a ver ya un ejemplo de frontera de posibilidades que va a ser mucho más gráfico y le vamos a encontrar más sentido. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, nos vemos el día miércoles. Gracias por su participación, como siempre, y por su atención. Que tengan feliz tarde, noche. Que pasen muy buenas noches. Gracias, jóvenes. Nos vemos.